Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Como podréis haber visto ya seguramente en el título y en la miniatura de este vídeo, hoy vamos a hablar sobre la celebración del Día de Asturias de este 8 de septiembre. Y es que cuando estamos grabando este vídeo es precisamente viernes 8 de septiembre por la mañana y tenemos muchas ganas de contaros todas las actividades que vamos a hacer durante el día de hoy, tanto nosotros, la familia Marsu, como también vosotros, que nos podréis seguir el minuto al minuto de lo que hacemos a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que os estoy dejando ahora mismo en la pantalla, porque hemos programado una programación especial y una acción en redes sociales que vais a poder seguir cada 2 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, una acción que durará 12 horas y cada 2 horas vais a tener una nueva publicación en nuestro Instagram o un nuevo directo, un nuevo vídeo o incluso la reunión de socios y socias que anualmente celebramos. Hoy ya sé que es domingo 10 y que seguramente en este vídeo especial de la celebración del Día de Asturias no vamos a poder meter ningún concierto ni ninguna actuación que se haya celebrado en Llaviana, el concejo que este año va a acoger por selección del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Va a coger los actos oficiales, por así decirlo, del Día de Asturias. Tampoco hemos podido estar en Covadonga como el año pasado y como nos gustaría hacer para el siguiente, pero sí que vais a ver un poco todo lo que hemos hecho la familia a lo largo del día de hoy, o bueno, todo lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy. Como todos los años vamos a ir a una playa, la elegida este año es Rodiles, en el concejo asturiano de Villaviciosa. Tenemos un vídeo de los primeros vídeos de nuestro canal de YouTube publicado aquí, en Crónicas de Asturias, en el que hacíamos una visita a la playa y que os dejaremos por aquí abajo en la descripción para que le podáis echar un vistazo. Y también voy a ir comentando a lo largo del vídeo un poco toda la programación, toda esa acción en redes sociales que anualmente hacemos y que este año cuenta con 12 horas de programación en intervalos de 2 horas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que no me entretengo más, espero que os guste muchísimo este vídeo y recordad quedaros hasta el final para disfrutarlo al máximo. Un besito muy fuerte, cronistas, feliz Día de Asturias. Me toca ahora, cronistas, hablaros un poco sobre esta programación de este 8 de septiembre, esta acción en redes sociales que estamos preparando para el día de hoy o que estamos haciendo durante el día de hoy. Sé que este vídeo lo estáis viendo el domingo, como muy pronto, pero esta acción en redes sociales, estas publicaciones que hemos hecho, estos vídeos que os hemos dejado en nuestro Instagram, los vais a poder ver siempre que queráis porque se van a quedar ahí publicados de forma permanente. Nuestra cuenta oficial de Instagram, recordad, Crónicas_Asturias. No sé cuánto tiempo aguantaré hablando porque, como podéis ver, estoy un poco tomado de la garganta, estoy un poco malo, así que bueno, lo que aguante aquí espero que sea bastante porque este es un contenido especial, precisamente de esos largos, prácticamente en directo que hacemos algunas veces. ¿Por qué es el Día de Asturias? ¿Por qué es 8 de septiembre, Día de nuestra tierra, Día de nuestras gentes? Y queremos compartirlo con todos vosotros y vosotras, a pesar de que lo veáis 2 días más tarde. Pero es que las conexiones en directo, que por ejemplo hacen otros medios de comunicación, a nosotros nos resultan imposibles. No tenemos tantos medios para estar en Covadonga, en Llaviana, en Oviedo al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, os grabamos un poco lo que podemos de nuestra propia programación y también a veces de los actos que hace el Principado, como por ejemplo hicimos el año pasado, pero este año ya os digo que nos resulta imposible. La acción en redes sociales para hoy son 12 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, que comenzaba con la programación para el día de hoy a las 10, a las 12 el vídeo felicitación del Día de Asturias que os publicábamos el domingo pasado, la semana pasada, aquí en el canal de YouTube y que ahora mismo, a minuto de ahora, va por 5.000 visualizaciones. Así que os tenemos que dar las gracias porque este vídeo se ha metido en el top 3 de los más vistos de nuestro canal de YouTube en menos de una semana. Así que eso sin duda es gracias a que lo habéis compartido y le habéis dado mucho cariño y apoyo. Gracias, cronistas. Y también, bueno, tenemos que deciros que hemos hecho más actividades. A las 2 vamos a publicar otra foto, otra publicación aquí en Crónicas de Asturias. A las 4 otra más en el que os vamos a pedir las fotografías de lo que estáis haciendo en ese momento para publicar en el vídeo de hoy. Bueno, a las 6 es la reunión de socios y de socias del canal. A las 8
si no me equivoco, va a haber un directo de preguntas y respuestas y a las 10 vamos a cerrar el día de hoy, la programación del día de hoy, con un vídeo resumen y un adelanto de lo que vais a poder ver hoy domingo, realmente en este vídeo, o sea, lo que hemos hecho durante el día de hoy. La publicación de las 4 de la tarde, ¿qué es? No lo había dicho porque quería desgranarlo un poco más ahora, aunque seguramente ya la hayáis visto en Instagram. Es un código de descuento, como celebramos todos los años, para nuestro curso de asturiano online y un sorteo que este año cambia un poco su forma. Entre la gente que se apuntó al curso de asturiano online durante el día de antes de ayer y ayer, o sea, durante hoy viernes y mañana sábado, el domingo vamos a hacer un sorteo y el ganador se va a llevar un segundo pase gratis para un amigo, amiga, familiar, vecino, vecina, quien queráis, con todas las actualizaciones y todos los derechos como si lo hubieseis comprado. Vamos a hablar ahora del descuento. El descuento y el sorteo se pueden aplicar de forma simultánea, o sea, tú puedes puedes comprar el curso con el descuento y además que te toque el sorteo y quedaría todo exactamente igual a como te lo estoy contando ahora. El descuento todavía estáis a tiempo de aplicarlo, a participar en el sorteo ya no, porque cuando estéis viendo este vídeo ya habremos hecho el resultado. El precio de nuestro curso de asturiano online bajaba hace un verano, aproximadamente hace un año, a 30 euros. Se rebajaba de 50 a 30. Y el precio va a bajar todavía más porque el descuento es del 20%. O sea que se aplican 6 euros de descuento, por lo que quedaría en 24 el precio del curso. ¿Y por qué digo que todavía estáis a tiempo de este descuento? Pues porque dura hasta hoy domingo a las 12 de la noche. Así que aprovecharlo porque se supone que es un descuento que dura toda la semana y el código es Asturies23. Así que podéis aplicarlo en el formulario de inscripción y se os aplicará automáticamente el código de descuento de los 6 euros para que el curso quede en 24 y además habréis entrado en el sorteo del segundo pase gratis que podéis regalar a quien queráis. Os resumo brevemente un poco lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy. Y digo vamos a hacer porque todavía no lo hemos hecho. Como podéis ver, me encuentro en casa. Hoy nos hemos levantado tarde porque ayer nos hemos quedado hasta las tantas de la noche haciendo la programación especial de hoy, programando todos los contenidos y editando todos los vídeos, todas las descripciones para los posts, absolutamente todo. Entonces nos hemos levantado un poco tarde. Estamos haciendo la comida porque nos vamos a ir a comer, como os decía antes, a la playa de Rodiles en Villaviciosa. Como os dije también, tenemos un vídeo visitando esta playa tan guapa de la costa asturiana, así que os lo dejaremos por aquí en la descripción. Es uno de los primeros vídeos del canal y nos haría muchísima ilusión que le deis apoyo. Así que de esta forma podéis conocer un poco más la playa y cuando os la enseñemos a lo largo de este vídeo no os va a resultar tan nueva, por así decirlo, si es que no la habéis visitado antes, porque es una de las más bonitas, como os decía, y de las más populares, por así decirlo también, entre los asturianos y las asturianas. Todos seguramente alguna vez la hayamos pisado. Hola de nuevo, cronistes, buenas tardes, saludos desde la playa de Rodiles en el concejo asturiano de Villaviciosa. Feliz día de Asturias nuevamente. Acabamos de terminar de comer en las mesas del área recreativa que tenemos por aquí detrás y el vídeo que hemos grabado en esta playa, uno de los primeros del canal, os lo dejaremos por aquí en la descripción de este especial día de Asturias para que le podáis echar un vistazo y que os ambiente un poco en el lugar donde hoy hemos comido y a donde nos hemos venido. No obstante, vamos a darnos un baño y después os grabaré unas escenas por aquí para que veáis también lo bonito de este paisaje costero asturiano que no tiene desperdicio.
My father told me I was timid child. Bueno, cronistas, pues aquí en Ubieu, capital de Asturias, despido el vídeo de hoy. Las imágenes que acabáis de ver de los conciertos no las hemos podido grabar nosotros porque no hemos tenido disponibilidad este año, como se anunciaba, para ir a Llaviana, al concello donde el Principau dijo que se iban a hacer todos los actos oficiales, sino que esos vídeos los hemos encontrado por Instagram, y muchísimas gracias a la cuenta por subirlos a sus historias, a sus stories. Nada más, deciros que os podéis suscribir al canal y activar la campanita de las notificaciones de forma totalmente gratuita, dejarnos vuestro like, vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros amigos y amigas para que también disfruten como nosotros de este día de Asturias, 8 de septiembre. El sorteo del curso asturiano lo haremos mañana, sábado, así que nada, espero que os deseo, bueno, mucha suerte a todos y a todas, y recordad también seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que es donde se ha celebrado esta programación especial que os comentaba al principio del vídeo. También recordad que mañana, 9 de septiembre, es el día del derbi, así que mucha suerte también al Oviedo y al Sporting, que se enfrentan una vez más en el Carlos Tartiere, y nada, también haremos alguna cosilla especial.